Te muestro cómo es viajar en tren de París a Londres. El viaje dura aproximadamente 2 horas y media y es la forma más efectiva y económica, ya que los aeropuertos de París y Londres están a casi 1 hora de la ciudad y las estaciones de tren ya están dentro de estas ciudades y no necesitarás viajar mucho. Antes que todo, para ir a Gran Bretaña, Reino Unido, necesitarás hacerte una visa, la UK-ETA. Los únicos exentos son los ciudadanos del Reino Unido, así que ni siquiera el pasaporte europeo te va a salvar de no hacer esta visa. Esta visa también se aplica si venís en avión, si tenés alguna conexión o escala en cualquier país del Reino Unido. Para hacer esta visa tenés que bajarte la aplicación UK-ETA. Ten en mano tu pasaporte, llená los datos requeridos, luego se viene el pago, que son más o menos $40. Te llegará un mail de aprobación y listo, no tenés que hacer más nada en Reino Unido, ya que queda en la base de datos la visa asociada a tu número de pasaporte y tiene una validez de 1 año. Asegúrate de hacerlo con antelación, porque si te la cancelan por algún motivo, que también te lo notificarán por mail, no podrás ingresar a Gran Bretaña. Los trenes en París salen en la estación central llamada Gare du Nord, justo en el centro de París. Para sacar los pasajes, lo hice en la plataforma o aplicación llamada Omio, que me salió alrededor de $70. El avión te va a salir más o menos lo mismo, pero recordá las largas distancias hacia y desde los aeropuertos, sumándole un transporte público o Uber. Así que entre París y Londres, el tren sería lo más práctico. Una vez que ya estamos en la terminal de París, Gare du Nord, tendremos que ir al primer piso. En ese piso tenemos que hacer migraciones. Primero salida Migraciones Francia y luego al costado Migraciones Inglaterra, para luego pasar por un control de equipajes. Para luego recién pasar al sector de puertas de andenes. Vamos a la puerta del número indicado en el billete del pasaje. En el pasaje te indicará también el número del vagón y el de los asientos asignados para tu viaje. La empresa que realiza este viaje se llama Eurostar, que son trenes bala de alta velocidad. Al entrar al vagón tendremos un sector portaequipajes. Los asientos son cómodos, algunos tienen mesa y otros bandejas. También poseen conectores para carga USB. Cada vagón tiene su propio baño y hay un vagón buffet para hacer compras de comida, snack o bebidas. El tren no realiza ninguna parada en el medio, va directo a Londres y como te conté, el viaje dura 2 horas y media. Llegamos al punto donde pasaremos por el Eurotúnel, que pasa por debajo del mar, precisamente por el Canal de la Mancha. Bajo del mar son casi 40 kilómetros de tramo, siendo el más largo tramo submarino del mundo, y estaremos alrededor de 100 metros debajo del lecho marino, y se tarda en cruzarlo como media hora. Al cruzar el túnel, a no alarmarse, ya que es como estar adentro de un subte o un metro. No se te van a tapar los oídos, ni siquiera te va a faltar el aire ni nada por el estilo. Es más, ni siquiera vas a notar que estás abajo del mar. Luego del
tiempo pactado, que eran 2 horas y media, ya estamos en suelo inglés. El viaje en tren me pareció muy cómodo, es seguro y limpio. Al llegar no necesitarás hacer ningún trámite ni controles de equipaje, ya que eso lo hicimos en Francia antes de abordar el tren, así que solo salir normalmente de la estación de tren Saint Pancras. Al salir estará enfrente otra estación muy famosa en Londres, King Cross. Espero te haya gustado este video y si es así te suscribas al canal, dejame un comentario y nos vemos en los próximos videos acá en De Paseo. Chau chau.